RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a dialogar a esta hora de otro tema importante también. Estamos a esta hora y agradecemos el contacto al señor Luis Lescano, presidente del Consejo Nacional de Educación. Señor Lescano, muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes aquí en RCR. Muchas gracias por la entrevista, estimado señor Causo. A sus órdenes. No, nuevamente las gracias a usted. Se va a iniciar en Lima este 13º Congreso Internacional de Educación en Ciencias, Tecnologías Emergentes y Transformación Educativa en el tema Tecnologías Emergentes y Transformación. La derrama magisterial está organizando ya desde el 13 de julio este 13º Congreso Internacional de Educación en Ciencias titulado Tecnologías Emergentes. ¿Cuál es la importancia, por favor, explíquenos, señor Lescano, a nuestros oyentes y televidentes y la trascendencia de este congreso en Ciencias en momentos en que en el mundo las herramientas de inteligencia artificial invitan a conocer cuáles son sus alcances y de qué manera pueden cumplir un papel en la educación, sobre todo en nuestro país? Bueno, primero quisiera agradecer la invitación y saludar la iniciativa de la derrama magisterial por abordar un tema absolutamente indispensable y actual, porque permite enlazar dos temas, dos espacios sumamente importantes, el educativo con el desarrollo tecnológico. Un desarrollo tecnológico que está en constante evolución, y me parece sumamente acertado que la derrama magisterial con esta iniciativa que van a desarrollarse en este congreso que comienza hoy día, mañana y termina el día jueves, también con una presentación nuestra del Consejo Nacional de Educación, en que se aborden estos temas, considerando la importancia, los desafíos, las necesidades de adaptación en un sistema educativo como el peruano respecto de una realidad que está presente y que es el uso de tecnologías en todo el ámbito de aplicación y desarrollo del ser humano y específicamente en el tema educativo. Es por tanto muy relevante que esta tecnología sea abordada desde los propios maestros de las instituciones educativas y que sea efectivamente considerada como un instrumento vital que ayuda, en el caso de los docentes, a una mejor formación, pero que no reemplaza al docente, evidentemente. Es una ayuda importante, estos instrumentos que van creciendo, pero que implica igualmente un desarrollo de parte del docente que le dé justamente a este uso de tecnologías que están instalándose recién las aplicaciones adecuadas para que sirva efectivamente como un instrumento formador de las políticas y del propio estudiante en desarrollo. Ahora, señor Lescano, este desafío de la tecnología en nuestra educación, indudablemente, pues, se inició en momentos de la pandemia, ¿no? No había una preparación, se tuvo que interlazar, sobre todo en lo que es las clases no presenciales en los colegios producto del COVID-19. ¿Cómo hemos seguido avanzando, sobre todo en la educación escolar, en este tipo de tecnologías? Mire, es preciso compartir con usted, señor Causo, que estos temas tecnológicos no son nuevos. Esos temas tecnológicos ya están presentes y en evolución desde el año 70, en el año 80, con plataformas de aprendizaje electrónico en el año 90, con programas de capacitación en e-learning en el 2000, con redes sociales, llegamos al 2020 ya con realidad virtual y aumentada, inteligencia artificial. O sea, estamos hablando de una tecnología que está en crecimiento constante. Lo que usted comentó de la pandemia, lo que hizo fue activar y acelerar en todos los sistemas educativos, también ocurrió en el caso peruano, este uso de herramientas virtuales que se hicieron indispensables para no detener la educación. El año 2020, el año 2021, no era posible seguir con la continuidad educativa si no se hubiesen utilizado herramientas digitales, algunas con más aplicación y digamos posibilidad que otras, pero que permitieron que por lo menos la educación no se detenga.
En el caso de la educación básica, en el caso de la educación superior tecnológica y en el caso de la educación superior universitaria, tuvieron distintas incidencias. Para la educación superior universitaria la respuesta fue mejor porque ya habían programas en las universidades de posgrado donde se aplicaban ya usos tecnológicos y educación a distancia. No así en la educación superior tecnológica, pero que también tenían ciertos espacios de educación virtual. La normativa además permitía un porcentaje de aplicación. En la educación básica, desde mi punto de vista, la incidencia de la educación superior tecnológica ha sufrido, digamos, y ha tenido efectos importantes que han, de alguna manera, ralentizado la educación básica, porque en el caso de los niños de la primera infancia y de la educación primaria, el contacto presencial con los docentes es sumamente importante. Y entonces tener una educación a través de una línea telefónica o a través de la televisión, como se propuso por el gobierno, efectivamente permitió que no se detuviera la educación, pero en el caso de la educación básica, los resultados de atrasos y de permanencia en la educación a distancia con el tema remoto, Perú ha sido uno de los países que más ha demorado, han significado innumerables atrasos que se han visto en el razonamiento matemático y la comprensión de lectura, donde tenemos incidencias negativas en relación a la prepandemia. Claro. Creo que la educación básica ha sido la más golpeada con estos temas de la pandemia y con la poca, digamos, incidencia que tiene la educación básica por la necesidad de la presencia física del profesor que oriente, que enseñe y además que también realiza aprendizajes en lo socioemocional para la primaria. Eso es indispensable, señor House. Ahora, señor Lescano, todavía hay muchas brechas que superar, ¿no? Sobre todo en la conectividad, para que en distintos puntos del país, sobre todo, como usted ha mencionado, los más alejados, se pueda marchar acorde al avance de estas herramientas tecnológicas, como por ejemplo ahora estamos hablando de la inteligencia artificial. Allí tenemos nosotros una deuda como Estado. Yo creo que el Estado, es decir, las autoridades que tenemos algún tipo de incidencia en la educación en términos generales, debemos entender que el uso de la tecnología sí puede ser muy útil para recortar brechas, pero al mismo tiempo tienen que haber esfuerzos estatales para poder habilitar esas enseñanzas tecnológicas con ampliación de conexiones a Internet, sobre todo en zonas alejadas, en zonas rurales, para que esos estudiantes puedan acceder a una educación tecnológica que permita el acceso, un acceso adecuado que implique calidad educativa. Y eso significa, en el caso de la educación pública, significa una iniciativa relevante de parte del Estado para fomentar que la tecnología llegue no solamente a las grandes capitales, sino a los espacios en zonas rurales, en zonas amazónicas, que requieren que haya esta presencia virtual para que la educación vaya creciendo con tecnología, pero al mismo tiempo cerrando brechas de equidad y de desigualdad que existen en nuestro país, que por su diversidad hace que las preocupaciones también sean distintas según se trate de colegios en zonas rurales, urbanas, capitales o provincias. Ahora, finalmente, señor Lescano, ayuda mucho este tipo de congresos, como el que se está iniciando hoy, la derrama magisterial, desde hoy hasta el 13 de julio, este 13º Congreso Internacional de Educación en SINAS, en cuanto a lo que se refiere a esta complejidad, ¿no?, en estos temas tecnológicos, sobre todo para recoger las experiencias del mundo, los que están más avanzados. Por eso yo inicié mi intervención ahora saludando esta iniciativa de la derrama magisterial. Es en realidad la primera en su género que abarca con contundencia la problemática de la educación básica y que se desarrolla con un programa en el que se van a abordar con un documento base que ha trabajado la derrama magisterial acerca de la inteligencia artificial y uso tecnológico, ¿no?, sobre todo en la educación básica, y además con las exigencias que los tiempos actuales plantean para la docencia misma, las competencias en el nuevo escenario
de desarrollo digital, los liderazgos necesarios que tienen que surgir, en fin, una serie de temas, incluyendo la nuestra, la del Consejo Nacional de Educación, en el que vamos a desarrollar una presentación vinculando el uso de la tecnología con cada uno de los 4 propósitos que tiene el proyecto educativo nacional. Me refiero a la de vida ciudadana, a la de equidad e inclusión, a la, digamos, de poder visibilizar el desarrollo socioemocional, igualmente con relación a la productividad, al desarrollo sostenible, al empleo. Eso nosotros lo vamos a desarrollar porque nos parece importante vincular este uso de tecnología y cómo ayudaría en estos propósitos que plantea el Consejo Nacional de Educación en su proyecto educativo nacional. No quiero acabar esta entrevista pidiendo la opinión, señor Lescano, respecto a estos informes que hemos conocido estos últimos fines de semana en los programas dominicales respecto a la lamentable situación que se da de profesores que vienen enseñando en la educación pública con títulos falsos y que la propia titular del Ministerio de Educación ya ha alertado y que se van a seguir investigando. Estamos hablando solo en Lima. La situación debe ser muy compleja en el interior del país también. Señor Causo, esa es una preocupación que efectivamente también hemos advertido en el Consejo Nacional de Educación. Permítanme que le dé mi apreciación personal. Todas esas situaciones que han ocurrido con profesores que se están estimando en cerca de 1.000 que tendrían títulos falsos y que en este momento están desarrollando actividad formativa en el Estado, esa es una situación que se ha originado porque no han habido los filtros necesarios en las distintas autoridades educativas locales, las UGELs, las Direcciones Regionales de Educación, que es donde tienen que filtrarse bien a través de acciones posteriores a la contratación para verificar que toda esa documentación corresponda a la verdad y que los docentes que están siendo contratados por razones de atención y de cobertura a los estudiantes, reúnan esos perfiles y efectivamente tengan esos grados y títulos que se expresan en los currículos vitales correspondientes. Esta fiscalización corresponde a las autoridades locales y a las que nosotros desde el Consejo Nacional de Educación exhortamos para que haya un exhaustivo cuidado y evitar que esos profesores sigan enseñando y que al mismo tiempo son aquellos, señor Causo, que pertenecen a ese grupo de docentes que entrarían al sistema educativo sin las evaluaciones previas, como se ha propuesto en el proyecto de ley 1587, con lo cual lo que nosotros queremos señalar y dar como mensaje del Consejo Nacional de Educación es que debe de privilegiarse la evaluación y la meritocracia en la docencia educativa para preservar la calidad de la enseñanza de nuestros estudiantes. Y al mismo tiempo, con lo que ha ocurrido, que está vinculado con lo anterior, darles y exhortar a los gobiernos educativos locales para que hagan siempre una exhaustiva filtración y verificación de los documentos que se presentan para acreditar que tienen los perfiles necesarios y que efectivamente es importante darles toda la atención para evitar que estos casos vuelvan a ocurrir. Así es. Bien, entonces la evaluación y la meritocracia deben continuar. Muchas gracias, señor Luis Lescano, por estas palabras, por su tiempo aquí en RCR. Recordemos que usted es presidente del Consejo Nacional de la Educación, CNE. Muchas gracias por estos minutos y esperamos tenerlo en otra oportunidad indudablemente. Muchas gracias, un abrazo. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. RCR, la red que comunica y une al Perú.